Las últimas semanas, las noticias sobre IA han encendido nuevamente las redes sociales con debates importantes sobre su uso, por lo que es un buen momento para recurrir a una de las ramas más antiguas de la filosofía para analizar este dilema, la ética. La ética nos va a ayudar a navegar este complejo tema preguntándonos qué es justo, qué no lo es, o qué está bien y qué está mal. Así que si utilizaste ChatGPT para generar imágenes al estilo Ghibli, esto te interesará y por supuesto no juzgamos. De hecho, nosotros mismos generamos esta imagen cuando comenzó la tendencia, lo que nos llevó a desarrollar este programa para profundizar en nuestra reflexión. En un nuevo episodio sobre tecnología y sociedad, hoy vamos a analizar las implicaciones éticas de la inteligencia artificial generativa para el arte y para la educación. Soy Rob Vallejo, estudiante de doctorado en gestión tecnológica y divulgador científico, y como todos los sábados a las 18 horas, la estación Divulga Ciencia está en órbita en nuestras plataformas digitales y de nuestros aliados. Y por supuesto, los domingos puedes escucharnos en radio a las 11 por Cultura FM 100.9. Así que gracias a la OEI Ecuador y la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, hoy despegamos. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulga Ciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! A partir de una actualización en la generación de imágenes de ChatGPT que se realizó a finales de marzo, la tendencia de recrear fotografías en imágenes al estilo anime del renombrado Estudio Ghibli inundaron las redes sociales. Esto tiene varias implicaciones. La primera es que el modelo de inteligencia artificial debió utilizar varias imágenes similares para poder generarlas, incluso sin la autorización de los autores. Lo cual causa una mayor preocupación porque esto puede extenderse al resto de industrias creativas como la música, la escritura, la fotografía y muchas otras, ¿no? Así que tenemos varias preguntas. Primero, ¿cómo afecta a los artistas esta facilidad para generar diseños complejos? ¿Es justo que los servicios de inteligencia artificial generativa puedan alimentarse de los estilos artísticos de manera libre y ofrecer una representación inmediata a demanda sin reconocer a sus autores? Sin duda, el desarrollo tecnológico avanza mucho más rápido que las regulaciones, por lo que es necesario preguntarnos cómo deberíamos actuar al respecto. Y mientras las batallas legales por infringir los derechos de autor se dan en las cortes, algunas de las demandas han sido colocadas por escritores como George R. Martin, autor de novelas épicas y guionista de la serie Juego de Tronos, y también portales de noticias como The New York Times. Mientras tanto, OpenAI afirma que su uso de datos es legítimo y se ha realizado a partir de información que se encuentra públicamente disponible en el Internet, y defiende que los usuarios libremente puedan generar productos capaces de reproducir cualquier estilo. Adicionalmente, cientos de autores de industrias del cine, el arte y la música, entre ellos por ejemplo Paul McCartney, Guillermo del Toro y otros, han firmado declaraciones públicas para visibilizar su posición en contra del uso de material protegido por derechos de autor para el entrenamiento de modelos de IA generativa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hasta qué punto debe ser utilizada la IA generativa en el arte? Por su parte, Hayao Miyazaki, cofundador de Estudio Ghibli, ya ha expresado anteriormente su posición sobre el uso de la inteligencia artificial en la animación. En sus palabras, y él dice esto: siento que nos acercamos al final de los tiempos. Los humanos estamos perdiendo la fe en nosotros mismos. Esto, por supuesto, refiriéndose a la forma de utilizar la tecnología para cortar pasos en la creación artística, por ejemplo, de la animación. En este caso, por ejemplo, de películas o series basadas en o para reemplazar una inspiración real para crear algunas producciones artísticas. Eso nos lleva también a preguntarnos cuál es el valor que se le otorga a la creatividad humana en comparación con los productos generados por inteligencia artificial. Y éticamente, nos preguntamos si es que los artistas deberían mencionar que su trabajo implica o ha integrado el uso de la inteligencia artificial y también transparentar cómo se la ha utilizado.
Particularmente, a mí me interesa discutir estos dos aspectos. Las posibilidades que tienen los usuarios, que no somos artistas, por ejemplo, para generar productos en base a estéticas originales y también la comercialización del arte creado con inteligencia artificial. Personas como tú o como yo, que no tienen una formación artística, ahora podemos generar representaciones de estilos, de imágenes, videos, animaciones e incluso también literatura que ha sido desarrollada por verdaderos artistas. Ellos han invertido tiempo, creatividad, dinero en dar a luz estas creaciones originales. Y por supuesto, para nosotros esta posibilidad es hermosa, ¿no es cierto? Podemos convertir rápidamente una foto, un garabato o una historia mal escrita en algo mucho más bello. Sin embargo, algunas personas podrían utilizar esta posibilidad y de hecho la están utilizando de una manera que no es muy ética. Por ejemplo, creando una obra a partir de inteligencia artificial y venderla como algo completamente original. Este es un caso. Un libro en inglés llamado Inteligencia Artificial, una guía para humanos pensantes, escrito por Melanie Mitchell en 2019, poco después de este boom del uso de la inteligencia artificial con ChatGPT, ella se dio cuenta que una imitación de su libro fue creada con esa tecnología y que se estaba vendiendo en Amazon. Mientras que el autor de un libro puede condensar años de su conocimiento, lectura y creatividad y podría dedicar también todo este tiempo en desarrollar una sola obra original, los modelos grandes de lenguaje podrían generarlo en muy pocos minutos en base a obras anteriores. Recientemente, por ejemplo, se reportó que Meta ha sido entrenado con cerca de 7 millones de libros sin pedir permiso, pagar o incluso sin reconocer a sus autores. Y en un mercado como este, ¿cuántos nuevos autores originales podrían decidir emprender en este negocio si su trabajo puede ser copiado e integrado en una obra generada por inteligencia artificial en pocos minutos y comercializado por el mismo precio? Y yo también me pregunto, incluso en la industria o en el campo de comunicación en el que Estación Divulga Ciencia y divulgadores o periodistas, científicos, estamos incurriendo, estamos integrándonos, ¿cuál es el valor de las creaciones de guiones originales y de noticias originales versus aquellas que son creadas por inteligencia artificial y que en este momento ya inundan las redes sociales? Particularmente en mi caso, utilizo la inteligencia artificial para generar ideas, para mejorar mis escritos, pero sigo utilizando, se puede decir, una escritura completamente propia y un guión completamente propio para llevarles estas noticias y también llevarles y darles a conocer mi postura original con respecto a estos temas. Por supuesto, uno de los usos peligrosos de la inteligencia artificial es que confiemos completamente en los resultados que nos produce una vez que nosotros le demos instrucciones, como por ejemplo genera un guión sobre la integración de la inteligencia artificial en el arte y en educación. Entonces, si es que utilizamos estos resultados completamente sin un pensamiento crítico, hay muchos riesgos. Por ejemplo, que estemos reproduciendo sesgos a través de los cuales esa inteligencia artificial fue alimentada con diferentes datos disponibles abiertamente en el Internet. Y esto es un problema bastante grande, porque podríamos estar cometiendo el error de confiar completamente en el criterio de la inteligencia artificial y no estar integrando nuestro propio pensamiento crítico, ¿no? Hemos hablado también ya de este tema y de estos problemas anteriormente y les invito también a revisar los anteriores episodios sobre cómo la inteligencia artificial se está integrando en los espacios de trabajo para que puedan tener un poco más de idea de cuáles son los riesgos y también los beneficios de esta nueva tecnología que cada vez está penetrando más los campos profesionales. Entonces, volviendo al tema, yo pienso que es un llamado a cuestionarnos sobre cómo utilizamos estas herramientas y también cómo consumimos los productos resultantes. Al igual que la venta de una copia de una pintura original, yo pienso que no debería tener el mismo valor en el mercado. Pienso que estas copias literarias deberían transparentar su desarrollo para que el consumidor pueda decidir si quiere pagar su precio o no quiere pagar su precio, o tal vez quiere consumir un arte o una obra completamente original. Es importante también mencionar que la tecnología está cambiando el arte, como también lo ha hecho anteriormente. Si vemos hacia el pasado, Andy Warhol utilizó la serigrafía, una técnica que permitió transferir tinta para reproducir imágenes mediante una malla que se extendía a través de un marco. Y más recientemente, a través del mapping, hemos visto también representaciones animadas que son proyectadas sobre estructuras arquitectónicas, lo cual también es hermoso. Entonces, la tecnología sin duda da un paso hacia nuevas formas de expresión y nos lleva a preguntarnos algo bastante básico y reflexionar sobre este tema y preguntarnos qué es el arte.
voy a intentar alcanzar una especie de definición o también caracterizarlo de alguna manera para afirmar lo siguiente y también darnos una idea de qué es lo que puede y no puede ser arte. Podemos decir que el arte puede tratarse de artefactos o representaciones que intencionalmente han sido dotadas de características estéticas por sus creadores, y esta estética puede superar la que poseen varios elementos cotidianos. Acordémonos, por ejemplo, del último elemento artístico que hemos visto y que tal vez hemos comprado y tenemos en nuestra sala. Puede ser un cuadro, puede ser una escultura. Acordémonos de esto. La razón o el objetivo de adquirir arte es justamente porque podría representar cierta estética que se diferencia del resto de cosas o elementos cotidianos que tenemos en nuestra casa. Estos artefactos son característicos de prácticamente todas las culturas humanas conocidas, y estos elementos estéticos pueden ser comprensibles, al menos de manera parcial, por personas que no pertenecen a la cultura propia del autor. Estos elementos artísticos, en algunos casos, podrían tener funciones que no necesariamente son estéticas, incluso podrían ser ceremoniales, religiosas o incluso propagandísticas. Recordemos cuando vamos a un museo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de elementos encontramos ahí que muchas veces consideramos arte? Puede ser una representación o una interpretación que cierta cultura le dio a un elemento de la naturaleza y que fue hecha o desarrollada en base a los materiales y elementos que tenían en ese momento. Puede ser que estas personas hayan intentado utilizar estos elementos como un símbolo ceremonial, un símbolo incluso de su cosmovisión, de cómo ellos concebían el origen del universo y también cómo comprendían el papel o el rol de los elementos de la naturaleza para su concepción del universo. Entonces, este tipo de cosas también pueden ser interpretadas de una manera artística, ¿no? De una manera religiosa. Fueron elementos posiblemente religiosos para esas culturas, y para nosotros que tal vez estamos alejados de esa cultura, nosotros podemos apreciar ese tipo de elemento de una manera estética, o incluso en algunos casos también puede ser un elemento propagandístico. Recordemos también que en muchos de los casos las protestas que dieron paso a representaciones tal vez estéticas o no estéticas también intentaban confrontar cierto poder establecido, y ahora las concebimos también como un tema artístico. Podemos decir también que las obras de arte tienen un alto valor de diferente tipo. Tal valor tiene tanto el hacer como consumir arte. Preguntémonos, por ejemplo, dentro de nuestros círculos sociales o dentro de nuestro conocimiento a través de los medios de comunicaciones, de las redes sociales, ¿a cuántos artistas conocemos? Nosotros también apreciamos tanto el arte de estas personas, o sea, sus productos, como también al artista en sí como un oficio que es bastante valorado por el sacrificio que requiere, ¿no es cierto? Por la formación, por el conocimiento, por la técnica incluso a través de la cual se representan sus productos artísticos. Y este valor, por supuesto, puede tener también cierto sentido económico. ¿Cuánto podríamos estar dispuestos a pagar por un elemento artístico, por una obra artística? Pero también puede denotar un poder moral y político. Nosotros, el momento que entramos a una iglesia, vemos también, sobre todo estas iglesias que tienen ya muchos años de antigüedad, vemos que tienen diferentes recursos artísticos que están representados en diferentes partes de esta iglesia, por ejemplo, tanto, por ejemplo, en sus imágenes religiosas, como también en los adornos que encontramos cuando vamos. Y si ustedes han visitado, por ejemplo, la basílica o tal vez la compañía, la iglesia de la compañía, van a encontrar diferentes elementos estéticos que son parte de una cultura o que fueron parte de una cultura y también fueron apropiados por los artistas para representar o adornar estos elementos religiosos. Entonces también podemos ver que estos lugares que utilizan arte también intentan denotar un poder moral, un poder incluso político también. Yo soy muy fan de, por ejemplo, ir al centro, ir a estos lugares en los que encuentras museos o piezas artísticas del pasado, y por supuesto en algún momento también estas personas, esos artistas intentaban expresar un conflicto, por ejemplo, moral, o incluso también denotar un poder político y religioso dentro de la cultura en ese momento, ¿no es cierto? Entonces podemos decir también que el arte puede cambiar también a través de la historia, a través de los estilos de representación y por supuesto también a través de la cultura, de lo que para estas personas era concebido como moral y no era moral.
pero también tuvo en esos casos una función estética. Y podemos decir también que como la historia, como la cultura, el arte también cambia constantemente de la mano de la cultura. Los artistas, por ejemplo, adquieren nuevas experiencias creativas y pueden desarrollarse a partir de sus experiencias nuevos géneros, nuevas formas de arte e incluso nuevos estilos de arte. Este arte también evoluciona según los estándares de los gustos y también de la sensibilidad que tiene la sociedad a su alrededor. Incluso, como digo, tanto apegándose a esa cultura, a esa estética de la época o incluso yendo en contra de esa estética. Este puede ser un nuevo estilo. Incluso de acuerdo también a la comprensión con estas propiedades sociales que considera como estética, también a la experiencia del artista, de las personas que consumen ese arte y también a la naturaleza del arte. Finalmente, podemos decir que pueden existir muchas cosas, además de las obras de arte, que pueden tener propiedades estéticas que pueden ser interesantes y que nosotros, como consumidores o como personas que nos gustan las cosas bellas o las cosas estéticas, podemos considerar arte, ¿no es cierto? Esto pueden ser los fenómenos naturales como un atardecer, un paisaje, el arco iris. También pueden ser seres humanos que pueden estar realizando cierta acción, que pueden tener cierta expresión y que nosotros concebimos como algo estético o con lo cual empatizamos y nos conectamos emocionalmente. Acordémonos de las últimas fotografías que tal vez tenemos en nuestro teléfono celular, de nuestros viajes a la playa, de la persona que amamos, de las personas con las que nos rodeamos. Todo este tipo de cosas también tienen ciertos elementos estéticos que inspiran en nosotros un sentido artístico, un sentido estético. E incluso también, y esto me parece súper chévere, podemos considerar a entidades abstractas como algo estético, como algo artístico. Por ejemplo, una teoría, una prueba o incluso ecuaciones para aquellos que nos gusta mucho la ciencia y las matemáticas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la ecuación que les parece una obra de arte? Y esto, por supuesto, dentro de la divulgación científica ha sido discutido bastante, ¿no es cierto? Podemos recordar a la ecuación famosa de Albert Einstein de E es igual a mc al cuadrado, ¿no es cierto? La energía es igual a la masa por la aceleración al cuadrado. Eso me parece increíble porque es algo súper elegante, súper bello y también ejemplifica uno de los fenómenos más increíbles del universo, algo súper complejo de entender y también complejo de representar. Entonces, una ecuación también podría ser considerada una obra de arte. Y ahora, quiero que ustedes me cuenten qué les parece. Al igual que en otros campos, el uso generalizado de la inteligencia artificial generativa ya está afectando incluso a otras profesiones artísticas y se están modificando constantemente. Para lograr una adaptación a estos cambios es importante que investiguemos cuál es el impacto que está teniendo actualmente esta tecnología y también de qué manera podemos alcanzar una transición que logre un balance justo para los artistas y también para el consumo de las obras de arte. Ahora cuéntame tú, ¿cuál es tu experiencia con el arte? ¿Crees que la definición y el valor de las experiencias estéticas pueden cambiar con la integración de la inteligencia artificial y también la comercialización de estos productos? Y sobre todo, ¿dónde deberían estar estos límites? ¿Dónde deberíamos establecer estos límites? Yo sí puedo darte una recomendación, tal vez, si es que no fueron muy justas estos intentos de definir el arte, pero esa es la recomendación. Si valoras el arte, apoya a los artistas. Así que volvemos después de una pausa para continuar hablando de los posibles límites de la inteligencia artificial ahora ya en el campo de la educación. Nos vemos después de este corte comercial. Agárrate, la estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos que la aventura continúa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva.
Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos, nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a Estación Divulgaciencia. Estamos de regreso para hablar de la continuación de este tema súper interesante. ¿Será que el uso de la inteligencia artificial tiene algún tipo de límite al tratarse de la educación? Y pues les cuento que así como el proceso artístico es una cualidad que nos hace humanos e involucra características complejas, como la interacción con el medio, las experiencias y las emociones, el proceso educativo también involucra la socialización y requiere de una guía para encaminar a los estudiantes hacia los objetivos de aprendizaje. Desde una perspectiva positiva, podemos mencionar que hay beneficios en la aplicación de la IA generativa en la educación. Entre ellos, y se han mencionado bastante, por ejemplo, la personalización de las clases, el mejoramiento de la atención de los estudiantes y también su apoyo para poder promover la creatividad y el pensamiento crítico. Si ustedes, como yo, han utilizado la inteligencia artificial para todas estas cositas, como por ejemplo generar sílabos o generar estrategias para que los estudiantes puedan estar más enganchados con las clases, este tipo de recomendaciones en el aula nos sirven un montón. Pero no dejan de existir riesgos que también van de la mano con estos beneficios, como por ejemplo la desinformación, los sesgos, el plagio, que en general responden a una dependencia excesiva a esta tecnología. Y les cuento que, por ejemplo, para enero de este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, publicó una nota por el Día Internacional de la Educación que se llamó Inteligencia Artificial y Educación, preservar la autonomía humana en un mundo de automatización. Y esto porque es una respuesta a esta preocupación por el aumento acelerado de la automatización, que mientras aumenta la penetración de los sistemas digitales y de inteligencia artificial dentro de todos los aspectos humanos, ¿no es cierto? Hemos visto, por ejemplo, dentro de las empresas, dentro del arte y también dentro de la educación, se piensa en cuáles son los límites entre la intención, los objetivos con que nosotros queremos utilizar la inteligencia artificial y también la acción que está impulsada por máquinas y que estos límites muchas veces son borrosos, ¿no? En otras palabras, ¿hasta qué punto el ser humano tiene control de estos resultados del uso de la inteligencia artificial? Si es que nos preguntamos, por ejemplo, cómo utilizan los estudiantes de este tipo de inteligencia artificial, ustedes verán que en muchos de los casos ellos automáticamente intentan resolver sus problemas a través de la inteligencia artificial, sin un pensamiento crítico, sin un análisis que precisamente es lo que se busca de los estudiantes, ¿no es cierto? Que precisamente se busca de la educación, que las personas puedan desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, que analicen la información que se les da como lecturas, como diferentes fuentes, para que críticamente puedan analizar esa información y como resultado puedan dar un criterio, ¿no es cierto? A veces muchos de los estudiantes utilizan únicamente estas herramientas que de alguna manera generan un criterio bastante genérico o bastante especializado según cómo utilizamos la inteligencia artificial, pero que finalmente puede no estar adecuadamente generado, ¿no? Puede responder a muchos sesgos de todos los datos, que surge de todos los datos con los que fue entrenada esta inteligencia artificial. Entonces, para respondernos de esta pregunta sobre hasta qué punto el ser humano tiene control de los resultados de su uso, nos vamos a ir también a una parte de
de las bases, de las raíces de la ciencia que es la filosofía. Para esto, Rafael Villacrés, que es pedagogo de la ciencia e investigador en filosofía de la ciencia y la educación, nos va a ayudar a responder algunas preguntas relacionadas con esta duda desde la filosofía. Entonces, nos va a responder algunas preguntas y la primera es esta. Desde la filosofía, ¿cómo se puede considerar un proceso de aprendizaje efectivo? Un proceso de aprendizaje efectivo desde la filosofía creo que tienen dos niveles. El primero es el que proponen al estudiante que estudie por sí mismo, que indague por sí mismo. El pensamiento crítico es importantísimo. Y un punto también especial es que tenga estas emociones en dirección hacia el conocimiento, ¿no? Entonces, a la final va a ser un conocimiento, un aprendizaje que lo debe por sí mismo, sin restar, que obviamente tiene que tener la participación de asesores, de profesores que lo guíen, ¿no? Pero creo que esa es la esencia de esta clase de conocimiento, de aprendizaje, que lo sigas por ti mismo, pero también con ganas, con inspiración, para que lo hagas de una forma crítica, constructiva, inspiradora. Creo que de ahí nace todo el desarrollo de la filosofía y de la ciencia de los últimos siglos. Y bueno, también lastimosamente hay la otra versión también, que en buena parte también se ha postulado desde la filosofía, que es esta que cuando tú eres un estudiante pasivo, que solo retienes los conocimientos y los repites sin cuestionamiento. Yo creo que también ha sido la otra, ¿no? Obviamente esta no sería la ideal, sin embargo todavía es persistente. Esta respuesta de Rafael Villacrés es bastante contundente y bastante interesante porque la educación, el proceso educativo, obviamente ha evolucionado a través del tiempo y ahora que tenemos una tecnología bastante avanzada, este tipo de procesos pueden también tomar un nuevo rol, ¿no? Dentro del aprendizaje. Puede ser un rol de ayuda, puede ser incluso un rol de riesgo, que puede aumentar incluso los riesgos de desinformación, que, bueno, muchos de ellos hemos hablado en este programa. La segunda pregunta que le hice a Rafael Villacrés es, ¿cuál es el papel de la tecnología en este proceso? Que me parece súper importante. Creo que la tecnología siempre ha tenido un rol que jugar en la educación. Que hablemos de, no sé, de la invención de la escritura, la invención de la imprenta, de la computación. Recordemos cómo eran las redes sociales cuando nacieron. Todos teníamos muchas esperanzas, creíamos que iba a haber una gran revolución, que de hecho sí lo hubo. Sin embargo, ahora vemos también que ciertas cosas negativas se han expandido con las redes sociales. Y creo que más o menos también pasa lo mismo con la nueva inteligencia artificial. Lo digo nueva porque es algo que ya existía, simplemente cambió porque ahora la capacidad de cómputo es superior y claro, todas las cosas que hace la inteligencia artificial ahora son increíbles. Creo que son de una brutal asistencia, ayuda para los que estudian. Sin embargo, también creo que puede traer problemas, ¿no? Tengamos en cuenta que la tecnología es prácticamente neutral. Entonces ahí tenemos que ver cómo hacerlo una herramienta útil. Una buena analogía es como que alguien que está aprendiendo matemáticas y usa una calculadora. Entonces no vas a decir no uses una calculadora, ¿no? Creo que eso te va a ayudar, va a ser una buena herramienta. Sin embargo, vas a tener que tener todos estos conocimientos básicos de matemáticas. Creo que pasa lo mismo con la IA. Sin embargo, hay algunos problemas que creo que sí los profesores tienen que aprender y empaparse mucho de este tema y enseñarles a los jóvenes, especialmente, creo que hay un mito muy difundido y potencialmente peligroso de que esta IA simplemente nos va a reemplazar el pensar y ya no tenemos que pensar. Nada más alejado de la verdad. La IA va a ser como una nueva calculadora excelente, a mí me ayuda mucho en mis investigaciones. Sin embargo, tú vas a tener que pensar aún. Creo que la filosofía está más presente y es más importante que nunca, inclusive con la nueva tecnología, porque tú vas a tener que aprender estos fundamentos para utilizar mejor a la IA y cuando aprendas un poco más te vas a dar cuenta de que no piensa por sí sola, tú tienes que seguir en el mando.
Y por supuesto, yo creo que a través de utilizar la tecnología como una herramienta y ser muy críticos con esa herramienta como con cualquier herramienta que podríamos utilizar para un proceso de aprendizaje, entonces la estaríamos utilizando de manera correcta. Pero también para profundizar un poco más en este tema, me gustaría compartirles esta respuesta de Rafael a esta pregunta, que es, ¿se puede considerar que la inteligencia artificial generativa en la educación altera el proceso de aprendizaje? Sin duda, la IA generativa interfiere en el proceso del aprendizaje. Sin embargo, como les decía, los profesores tienen que aprender, tienen que entrar a este nuevo mundo de la IA, tienen que conocer, por ejemplo, eso de mandar a escribir un ensayo y me traes la próxima semana, o te doy este libro y luego me traes un resumen escrito, tiene que cambiar. Porque obviamente los jóvenes van a saber cómo hacer eso en 5 segundos. Entonces, por ejemplo, yo recientemente tuve una maestra que nos mandó a hacer un ensayo, pero el ensayo se daba en clase. Tú exponías eso. Tú tenías que defender. Ella venía y te hacía preguntas, indagaciones. Entonces, sí, creo que lo va a cambiar en buena manera toda la forma como hemos tenido tradicionalmente a enseñar, a mandar tareas, a recopilar información, tiene que cambiar. Por eso creo que es esencial que los profesores aprendan bastante sobre este tema y también pueden enseñar a usar como una calculadora a los jóvenes en clase esta nueva tecnología para mejorar, pero recalcar que esto es como una nueva calculadora. Te va a ayudar, pero tú a la final tú tienes que tener los conocimientos básicos. Tú vas a ser el que vas a generar nuevas ideas, nuevas hipótesis. Tú tienes que tener el mando y para eso tú tienes que tener ciertos conocimientos que la IA no te van a dar. Te pueden ayudar, pero tú a la final tienes que llevar el mando. Entonces creo que sí, creo que los estudiantes y los profesores tienen que acoplarse a la nueva tecnología. De hecho, yo estoy a favor de que en la propia clase se enseñe, estén utilizando estas inteligencias, estén viendo cómo funcionan señales a los jóvenes y obviamente cambiar estas prácticas de evaluación y de interrogación y de aprendizaje para que no sean simplemente herramientas pasivas que los estudiantes utilicen y no piensen, ¿no? Es muy valiosa la respuesta de Rafael. Incluso desde la UNESCO, la IA tiene especial atención por su potencial para transformar las sociedades, las economías y por supuesto también los sistemas educativos. Además, su capacidad única para imitar el comportamiento humano impacta directamente en la capacidad de tomar decisiones, por lo que estos desafíos críticos requieren nuevas competencias y bastante específicas que van más allá únicamente de una alfabetización digital tradicional. Como ustedes vieron, la alfabetización digital ahora más que nunca es importante. No solo utilizar un computador, no solo utilizar herramientas tecnológicas como programas, sino también saber qué es lo que hacen los algoritmos de inteligencia artificial y cómo utilizarlos de manera segura. Les voy a recordar también algún otro programa que grabamos anteriormente sobre la digitalización, sobre la inclusión digital también y sobre la transformación digital en las empresas. Si es que les interesa este tema, regresen a ver los capítulos anteriores porque están interesantísimos. Entonces, también para continuar con este tema, quisiera preguntarle a Rafa, ¿existen consideraciones éticas en la implementación de la IA generativa con educación? Creo que sí existen implicaciones éticas con la IA en la educación. Tengamos en cuenta que estos sistemas de cómputo se basan en información nuestra que les damos, que les alimentamos. Entonces, obviamente hay un problema con el plagio. Y cuando tú mandas una tarea, por ejemplo, mandas un ensayo a tus estudiantes, pues tus estudiantes también pueden caer en eso, ¿no? En vez de hacer ellos mismos esta revisión de un libro, pues ellos van a plagiar. Y la IA va a plagiar a otras personas. Entonces creo que eso es un punto muy importante en tener en cuenta. Y no precisamente porque se va a violar algunos derechos de autor, que es importante, pero a nosotros en este punto no nos interesa mucho, ¿no? Pero es el punto de que el estudiante simplemente no entre en este proceso de evaluación, que es muy importante no por las notas, sino porque
el maestro tiene que ver en qué estado están sus estudiantes para corregir, para avanzar. Entonces, si es que tú falsificas eso haciendo un ensayo con la IA, tú vas a falsificar y vas a perjudicar todo el proceso de aprendizaje, incluido el de tus compañeros. Entonces, creo que ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta sobre la ética de la creación propia, sobre la ética de la evaluación, que, repito, no es un proceso para juzgar tu inteligencia o no, sino para tener conocimiento del estado del aprendizaje que tienen tus estudiantes para avanzar o corregir. Este tema de la ética también es súper importante porque no queremos únicamente enseñar a los estudiantes a utilizar herramientas informáticas, a utilizar algoritmos para poder tener resultados positivos en sus carreras, sino también lo que queremos es que tengan una formación ética, ¿no es cierto? Una formación que les permita tomar decisiones adecuadas, de acuerdo a los valores, de acuerdo a las leyes, ¿no es cierto? Que sean resultados de su trabajo que puedan estar alineados con las leyes de la sociedad y que no lo utilicen de una manera inadecuada, ¿no? En otro programa vamos a hablar únicamente de los riesgos y de los malos usos de la inteligencia artificial, ya que tenemos que tener mucho cuidado con esto en el mundo digital. Sobre todo, yo pienso para personas bastante jóvenes como nuestros sobrinos, como sus hijos, como personas que, si bien han manejado este tipo de tecnología, pueden estar más expuestos ante el uso de su información en las plataformas digitales, obviamente gracias a la inteligencia artificial. O mejor dicho, por los riesgos que podría representar el uso de la inteligencia artificial. También otra pregunta que le hice a Rafa, y eso también les puede interesar, es ¿qué recomendaciones se pueden implementar para disminuir los riesgos y aprovechar los beneficios de la integración de esta tecnología en educación? Creo que hay que romper este mito que ha venido desde el inicio de esta nueva inteligencia artificial, sobre que, bueno, este logro increíble, que en cierta forma es increíble, sin embargo, compararla o simplemente decir que esta tecnología ya piensa mejor que los seres humanos es una exageración. He hablado con algunos jóvenes y ellos me han dicho, sí, prácticamente esto ya va a ser mejor que nuestro cerebro y bla, bla, bla. Entonces, creo que eso se puede enseñar en clase. No es muy difícil, se tiene que enseñar a los jóvenes cómo funciona esta IA, cómo te va a ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no va a pensar, no va a reemplazar el proceso de pensar, de indagar, de curiosidad, de pensamiento crítico. No lo va a hacer. Y si lo hace, va a ser limitado y muchas veces falla. Sabemos ahora que estas inteligencias artificiales se equivocan terriblemente. Entonces, tú poner todo tu capacidad y tu confianza en ellas, pues es un grave error. Entonces, enseñar también a los estudiantes a ver cómo puede servir esto para mejorar tu proceso de aprendizaje, pero también ver cómo falla estas inteligencias artificiales. Creo que los docentes pueden utilizar de forma ética y eficiente la IA a través de capacitaciones. Creo que las instituciones tienen que brindar todo el apoyo a los profesores. Por ejemplo, yo tengo algunos amigos que son maestros que nunca han utilizado la IA y creo que es un error, porque si es que tú no entras en esto, tus estudiantes sí lo van a hacer, inclusive los más antitecnológicos que puedan existir, que bueno, creo que hay pocos, pero existe. Entonces, yo creo que las instituciones tienen que entrar con fuerza a esto. Va a haber ciertos cambios que inclusive se habla de que las propias instituciones o las instituciones estatales no van a poder controlar, pero obviamente tenemos que entrar en estos temas ya. Los maestros deberían tener capacitaciones, primero explicándoles qué es. Creo que inclusive en los maestros hay este mito de que ya hay conciencia en la IA, de que están a punto de pensar mejor que nosotros. Primero con eso, o sea, yo empezara con eso, explicándoles que estos modelos a la final son una calculadora súper que hiper poderosísima, pero a la final es una calculadora más. No tienen conciencia, no van a pensar como nosotros. Todavía nosotros somos necesarios y tal vez seamos necesarios en 100 millones de años más. Obviamente sabemos que en ciertas tareas nos han reemplazado, como en el ajedrez y otras cosas más, está todo bien en eso. Pero en la tarea de pensar, de razonar, de ser críticos, no. Tengamos en cuenta también, y a los maestros hay que enseñarles que estas IA se equivocan. Tengo algunos compañeros maestros que me hablan
Yo les hago una especie de trampa a mis estudiantes, les mando, sí, haga un ensayo, pero yo como conozco tan bien la IA, yo ya sé quién ha hecho el ensayo en IA y quién no ha hecho. Creo que es importante que los maestros dominen eso para saber, pero también creo que más que hacerles caer en trampa o decirles a los estudiantes que ustedes han caído en esto y tienen 0, no, más bien integrar esta IA en el proceso inclusive de evaluación. Por ejemplo, se les puede enviar, sí, hagan el ensayo en la IA, no importa. Y luego vienen acá, nos explican y luego dan una pequeña charla del tema y yo como profesor les voy a indagar con preguntas y obviamente ellos no van a tener en vivo la capacidad de responder eso con la IA. Tienen que pensar, tienen que demostrar que tienen cierto conocimiento en el área. Creo que esa es una faceta muy importante de la IA. Para mí, aparte de una calculadora, también es como una Wikipedia. La Wikipedia nos ha servido a muchos como una herramienta para saber de un tema rápidamente, empaparnos de un tema, ¿no? Creo que la IA también te puede ayudar en eso, ¿no? Entonces, creo que hay que enseñarles de igual forma a los maestros como a los estudiantes, de que esto tiene limitaciones, es una buena herramienta, y el proceso, y también hay que tener en cuenta que cada profesor tiene su forma de enseñar. Tampoco creo que tiene que haber un manual explícito y estricto de que cómo el maestro tiene que utilizar estas nuevas tecnologías. Creo que los maestros con el conocimiento en el campo tienen que ver las formas mejor para llegar de mejor forma a los estudiantes con estas nuevas tecnologías. Rafa nos ha dado muchas respuestas bastante valiosas y obviamente es para que ustedes se lleven esta información y puedan críticamente analizarlo internamente, sobre todo en el tema de educación y arte, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Y es que ahora mismo, al menos en países con altos ingresos, 2 de cada 3 estudiantes de secundaria ya están utilizando la inteligencia artificial generativa para resolver, por ejemplo, sus tareas académicas. Y de manera similar, también muchos docentes estamos utilizando estas herramientas para el desarrollo de sílabos, por ejemplo, y también para evaluar a nuestros estudiantes. Una de las formas más fáciles y, mejor dicho, más rápidas y súper eficaces para utilizar la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, es utilizar una parte del contenido teórico que tenemos los profesores y generar también quizzes a partir de eso. Hay muchas herramientas en el Internet actualmente que ya nos permiten automatizar la generación de evaluaciones, por ejemplo. Sin embargo, yo pienso que como docentes también tenemos que utilizarlas críticamente, porque la inteligencia artificial, sea cual sea la herramienta, por lo menos actualmente, no son herramientas perfectas y las preguntas que nos pueden generar también pueden responder a varios de los sesgos que tiene este tipo de inteligencias artificiales. Entonces, es también la labor de cada docente también revisar cuáles son esas preguntas que son generadas para evaluar a los estudiantes y sobre todo si es que están nuevamente alineadas con los objetivos de aprendizaje de nuestra materia, por ejemplo. Y para alinear nuestros objetivos con los resultados que podemos obtener de la inteligencia artificial, es importante, por ejemplo, definir, yo creo que tanto como docentes, pero también como desde parte de la gestión académica, también definir cuáles son las responsabilidades tanto de los humanos, o sea, de los docentes y también de los estudiantes, también como de los algoritmos, o sea, cuáles son los límites hasta los cuales decidimos que vamos a utilizar estos algoritmos, estas herramientas de inteligencia artificial. Y para lo cual necesitamos también revisar profundamente, constantemente, de qué manera se está utilizando la inteligencia artificial y ver también cuáles son los roles que les vamos a otorgar a estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces necesitamos también hacer investigación en la marcha utilizando estas herramientas y analizar cuáles fueron los resultados, si es que realmente aportaron para la consecución de los objetivos de aprendizaje de cada materia, ¿no? Entonces necesitamos investigación, necesitamos gobernanza. Este es un término súper importante porque significa definir políticas, lineamientos, reglas que se deben seguir para poder aplicar estas herramientas en el aula. Y por supuesto también actuar. Pienso que uno de los grandes errores que podríamos cometer como docentes y también como estudiantes es no utilizar este tipo de herramientas para facilitar nuestro aprendizaje, ¿no? Siempre y cuando se conozcan también cuáles son los límites del uso de estas herramientas. En resumen, ¿existen límites que no deberían cruzarse? Yo diría sí. Y es importante mantenernos actualizados, como decía, sobre los avances de esta tecnología, sobre su funcionamiento, sobre sus beneficios y también sobre sus riesgos para
Para responder también caso por caso esta pregunta. Actualmente, o en el día de hoy, nos estamos respondiendo con respecto a la inteligencia artificial, pero ¿qué pasa también con el resto de aspectos? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los sistemas judiciales? Y esta es también un temita para un programa en el futuro. Pero en general, la respuesta sería esta. Al menos en la educación, la inteligencia artificial generativa no debería reemplazar los procesos esenciales que busca el aprendizaje, como por ejemplo, desarrollar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y también la construcción de relaciones interpersonales. Si hay algo que caracteriza bastante a la inteligencia artificial, es justamente eso, el desarrollo de conexiones con otros seres humanos. Y, por supuesto, el mejor aprendizaje es aquel que nos une con otros seres humanos, que nos permite interactuar y aprender colectivamente, cómo utilizar estas herramientas y también todos estos procesos incluso éticos, ¿no es cierto? De qué es justo, de qué no es justo, de qué es correcto y qué no es correcto. Por todo lo anterior, por todo lo que hemos visto en este programa, el debate debería ser prioritario sobre el impacto de esta tecnología disruptiva en aspectos tan importantes para la sociedad humana como son el arte y la educación, y que no son procesos técnicos, pero que también nos caracterizan como seres humanos y nos permiten expresar nuestras emociones, expresar nuestra forma de ver el mundo y también transmitir este tipo de sensaciones, este tipo de visiones al resto de gente, ¿no? Además, es importante la capacitación, porque solo de esta manera vamos a poder adelantarnos a los impactos negativos de la integración de la inteligencia artificial en diferentes aspectos sociales e intentar mitigar aquellos resultados negativos que incluso ya estamos experimentando actualmente. Por esta razón, es necesaria la implementación de políticas a nivel estatal, no solo que se utilice la inteligencia artificial a nivel individual, sino que también exista una aplicación y un análisis sistémico de cómo se está integrando la inteligencia artificial a nivel del Estado, también a nivel organizacional dentro de nuestras instituciones académicas, de manera que se puedan establecer lineamientos claros, tanto éticos como legales, para el uso adecuado y el uso seguro de la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, es así como surge el concepto de gobernanza de la IA, que busca que se implementen normas y también barreras que salvaguarden y supervisen a los sistemas de inteligencia artificial, a los sistemas digitales, y también nos guíen hacia cuáles son los resultados éticos que queremos utilizándolos, ¿no? Que sean también equitativos, que integren a todas las personas y finalmente que respeten los derechos humanos, que es lo que todos buscamos finalmente, ¿no es cierto? Que se debería buscar con la aplicación de cualquier tipo de sistema. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hasta qué punto debe ser utilizada la IA generativa en la educación? Les vamos a leer. Y les recuerdo que esta temporada podrán vernos todos los sábados a las 6 de la tarde en todas nuestras plataformas digitales y también en nuestros aliados OEI Ecuador y CUNA Ecuador. Y además, este programa se retransmite por radio en Cultura FM 100.9 los domingos a las 11. Tenemos que agradecer a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional y por supuesto al maravilloso equipo de producción que tenemos tras cámaras. Gracias a todos y todas, gracias por su ayuda. La estación Divulgaciencia está en órbita y nuevamente agradecer también el apoyo de la OEI Ecuador, que gracias a ellos por supuesto también la estación Divulgaciencia sigue lanzándose hacia todos los medios de comunicación, tanto plataformas digitales como medios de comunicación tradicionales y masivos, todos los sábados a las 6 de la tarde y también los domingos a las 10 de la mañana. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio, chicos y chicas. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.